Javier Timerman es analista financiero y con él vamos a hablar para el detalle más técnico, ¿no? ¿Cómo está, Javier? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días. Bien, bueno, alguno podrá decir no llegamos al 100%, qué sé yo. Lo importante es que el impacto fenomenal de esta furiosa inflación, ¿no? Habrá datos de la economía, va bajando un poco, sube otro poquito, no es el 7,5, pero igualmente tiene un impacto tremendo para la gente, ¿no? Claro, sí, la verdad que no es bueno hacer este tipo de conjeturas, como diciendo que la inflación bajó, no está en el 100%, entonces es buena noticia. Tampoco es bueno lo que hacen del otro lado de la grieta, claro, que es decir que esta es la inflación más alta en 30 años, porque es la inflación más alta en 30 años para todos los países del mundo. Así que en Estados Unidos también es la inflación más alta en 30 años, en Francia también, en España también, en Inglaterra ni que hablar. Entonces, todo este tipo de análisis hay que dejarlos de lado. Y la realidad es que sí, que es una inflación alta, y es una inflación alta por un montón de factores, pero para tratar de entenderlos hay que simplificarlos, porque la verdad que yo por lo menos no estoy en condiciones de analizarlo de la manera que la analizan los profesores de economía que generalmente hablan en los programas de radio sin decir mucho, pero poniendo números complicados. Para mí la inflación, como me lo dijo una vez un colega con el que trabajé muchos años en Estados Unidos, que fue anterior a trabajar conmigo, vicepresidente de la Reserva Federal, la inflación es muchos billetes persiguiendo pocas cosas. Esa es la definición más simple. Qué buena definición, qué extraordinaria. Que yo encontré. Entonces, cuando yo pienso en muchos billetes persiguiendo pocas cosas, si quiero bajar la inflación tengo que o reducir los billetes o aumentar la cantidad de cosas. Y la realidad es que para que eso ocurra necesitas muchas cosas. La cantidad de billetes que hay circulando es producto del déficit fiscal, la falta de financiamiento, temas que nos preocupan hace muchísimos años. Claramente, si el gobierno tiene déficit y no puede financiarse porque no le prestan plata, la única forma de financiarse es imprimiendo billetes y de esa manera van a subir las cosas y no hay más cosas. Y las cosas, el volumen de cosas que tiene que haber en una economía para que no aumenten los precios, está relacionado con la inversión, ¿no? Si yo creo que la economía va a crecer y que va a haber periodos de estabilidad, invierto más en mi negocio y produzco más. Si no, estoy nervioso por el tipo de cambio, la cantidad de deuda, la brecha, la inercia, la recesión, etcétera, produzco menos y subo los precios. Entonces, no es tan simple y no se soluciona de un día para el otro. Y sí, duele en el bolsillo de la gente como le duele a los americanos, como le duele a los franceses, etcétera. Ahora pregunto, Javier, en función de este análisis tan concreto y tan sencillo que hiciste de cómo es el juego entre el billete y las cosas que la gente tiene que tener, y también a nivel internacional cómo ha impactado y sobre todo después de pandemia y demás. Todos estos otros países, en muchos casos, pertenecen al estado de bienestar y en muchos casos, además, tienen no solamente poder económico, sino una gran capacidad de influencia y han demostrado en otro momento capacidad de recuperación ante crisis mucho, inclusive puede ser hasta más dura. ¿Cómo está la Argentina para recuperarse? Y si hay algún plan que vos percibas real en un año electoral donde, como decís, unos estarían deseando que hubiera sido 150 la inflación, porque si caía el gobierno mejor, y los otros minimizan el impacto de casi el 100%. Claro. Lo que pasa es que no es muy difícil compararlo con países que tienen una estabilidad y una credibilidad en sus instituciones de muchísimos años. Te doy un ejemplo para que se entienda más concretamente. Vos, en Estados Unidos, por ejemplo, hay inflación alta. ¿Qué hace el Banco Central? Sube la tasa. Sí. ¿Y cómo impacta eso en la gente? Y la mayoría de los americanos, por no decir casi todos, tiene algo de deuda. Entonces, te suben la tasa, tiene menos plata para gastar, se asusta, dice, uy, tengo que ahorrar porque tengo tengo que pagar más intereses por la casa que compré, por el auto que compré, por todo, y eso hace que
se enfríe la economía de alguna manera y la gente dice, che, mejor bajo los precios porque si no, no me va a comprar nadie. Eso funciona en un país que hay credibilidad y donde la gente confía en que esos procesos van a ser sostenidos con el tiempo, pero en la Argentina tenemos un problema de inestabilidad política muy fuerte. Entonces, la gente piensa, y estos en algún momento, campaña electoral, seguramente tiran la toalla en la reducción de déficit que está haciendo, y ahí se va a entrar a consumir a lo loco, van a entrar a imprimir, año electoral, etcétera, etcétera. O te dicen, no, mirá, con esta brecha se van a quedar sin dólares, entonces van a tener que devaluar, yo por la duda subo los precios. Entonces, es un proceso largo que tiene que ser iniciado por la política. Cuando vos tenés grandes problemas económicos como los que tiene la Argentina, la solución no pasa por la economía, pasa por la política. Entonces va a venir, como te digo antes, el profesor de economía que nunca laburó en la economía real, pero que está todo el día haciendo análisis, diciendo, no, porque vos tenés 2 por 5, si bajás el déficit, entonces ahí podés reducir la tasa un poquito. No, todo eso es zaraza. Lo que hay que conseguir es estabilidad política para que la gente confíe e invierta. Si nosotros tenemos un sistema político que te permite mandar 5 leyes al Congreso donde se hable de seguridad jurídica para la inversión, donde se hable de cómo financiar al Estado, donde se hable también de cómo ayudar a la gente más necesitada, todo eso en 5 leyes, y va a bajar la inflación. Pero eso tendría que ser un fenomenal acuerdo, digo fenomenal, en otros países ha ocurrido, acá parece imposible. Pero escuchame una cosa, si un político argentino camina por por el conurbano y ve, o por donde sea, y ve el nivel de pobreza que hay, las necesidades, si tiene cierta responsabilidad en lo que hace, porque todos tenemos responsabilidad en nuestro laburo. Un médico tiene responsabilidad, llega un tipo enfermo y si se tiene que ir a jugar al golf, dice, no, me tengo que quedar porque yo voy a solucionar mi problema. El político tendría que pensar de la misma manera, pero no, ¿de dónde puede sacar provecho? ¿Entendés? Entonces, hasta eso en otros países no pasa. Parece muy básico, pero no lo es. Porque si yo tengo que invertir, soy una multinacional americana y dice, che, voy a invertir en la Argentina porque me parece que hay oportunidades, etcétera. Lo piensa 2 veces porque dice, no, porque en algún momento algo va a pasar, porque se van a pelear por esto, lo otro. Entonces, Javier, estamos hoy, el medio de esto que vivimos, el medio de la preocupación, de la pobreza, de los datos, de la inflación, de la inestabilidad emocional de la gente porque uno se da cuenta, de la desigualdad, estamos en la terrible pelea que yo entiendo, desde el punto de vista ideológico, político y desde las conductas las puedo entender, pero que son un retroceso, que es la cuestión de la justicia y los intentos de juicio político cruzados. Entonces, es decir, estamos no estamos resolviendo nada, estamos en otra cosa. No, pero ¿sabés lo que pasa? Lo que pasa es que la gente dice, no, pero la pelea contra la justicia, la verdad, esto, lo otro. Pero la realidad es que, más allá de la pelea, del juicio político y todo eso, dejemos eso un poco de lado. ¿Cuánta gente confía hoy en la justicia? Ni vos, ni yo, ni ninguno de nosotros que está en esta conversación confía que realmente en la Argentina tenemos un sistema judicial que es realmente independiente, que es... que no creemos eso, porque vienen hace años no es de ahora. Hace años de tener ese tipo de sistema. Entonces hay que corregir un montón de cosas y la única forma de corregirlas es con acuerdos entre los políticos que den cierta previsibilidad a la gente. Si yo le tengo que explicar a un inversor de afuera que el gobierno le está haciendo juicio político a la Corte Suprema, no va a invertir en la Argentina, por más que tenga razón el gobierno. Claro, por eso, por más que tenga razón, pero esto es que al no haber acuerdos y no los ha habido durante años y cuando ha habido se los dinamitaron por H o por B, entonces imposible mostrarle, a ver, vos has viajado, yo tuve la suerte de viajar, una vez estaba en Italia y me pusimos a hablar de Argentina con gente de la política, uno era ministro, qué sé yo, y terminamos a las 7 de la tarde y nunca pudieron entender del todo. Estoy hablando de Italia, que no es muy ordenado que digamos, ¿no? Italia, ¿no? Pero bueno, Javier, excelente charlar con vos, se va a repetir seguro
y muchas gracias Dale. por hacernos entender un poco la Gracias economía. a ustedes y buenos días. Javier Hasta luego. Timerman con nosotros. Timerman con nosotros.